Muy buenas tardes a todos. Qué gusto poder saludarlos nuevamente en estos jueves de conferencias, ciclo de conferencias ya permanentes en el estado de Baja California Sur, organizado por el gobierno del estado de Baja California Sur y la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Los Gatos Salvajes. Un saludo para todos los amigos operadores del sistema de justicia penal, Erika Camacho, encargada de capacitación de la unidad de consolidación del sistema. Y hoy, nuevamente, pero ahora con más razón, de manteles largos, tenemos un invitado de lujo, magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial de Durango, el maestro Alejandro Ramón Fuentes. Qué gusto, maestro, tenerlo aquí, un honor. Muchas gracias por aceptar la invitación del estado de Baja California Sur y los operadores del sistema de justicia penal. La verdad estamos muy contentos y agradecidos con usted por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes y compartir este ratito que vamos a platicar sobre la justicia penal para adolescentes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues, maestro, estamos listos, el micrófono y ahora sí que la pantalla es toda suya. Las preguntas ya saben todos al final y la pueden ir haciendo por medio del chat y ya al final el maestro nos puede apoyar con respuestas. Todas se hacen por medio de chat, maestro. No abrimos micrófonos por el tema de ruidos, pero con el chat y ya usted los lee y bueno, estamos listos para escucharlo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y pues bueno, antes de iniciar, mi agradecimiento al licenciado Jesús B. Fernando Vázquez Sabín por la invitación, comisionado de consolidación y evaluación de seguimiento, y obviamente a la licenciada Erika Camacho por todas las atenciones que ha tenido hacia mi persona. Muchísimas gracias y a todos los que están aquí presentes también les agradezco que se tomen la tarde para escucharme. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre los retos de la justicia penal para adolescentes. Obviamente vamos a tocar lo que es el COVID, pero más que el COVID, a mí lo que me interesa es que acabamos de cumplir 4 años de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En los estados de la República se ha logrado una consolidación, pero yo creo que todavía tenemos retos y tenemos mucho que hacer todavía por este tipo de justicia especializada. Esa sería mi plática del día de hoy. Y pues bueno, empiezo platicándoles y comentándose una pequeña referencia que el día 16 de junio del 2016 salió publicado en el periódico oficial en su versión vespertina la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta legislación entró en vigor el día 18 de junio del 2016 y a partir de su entrada en vigor, pues bueno, tenemos ya 4 años de esta ley, que es una ley que nos permitió y nos da una posibilidad y nos fortalezas increíbles como tener una sola ley en toda la República Nacional que se aplique por todos los órganos estatales. Federales lamentablemente aún no tenemos órganos federales, sin embargo, como sabemos, los estados somos competencia auxiliar en esta materia y conocemos de los delitos federales. Sin embargo, pues todavía queda el vacío ya de 14 años de la materia federal, que no hay autoridades federales especializadas. Sin embargo, pues bueno, yo creo que es una fortaleza que tenemos que reconocer que estos 14 años desde el 2006, desde septiembre del 2006, que fue que entró en vigor la reforma al artículo 18 de la Constitución, obligaba a los estados a que tuviéramos estos órganos especializados y obviamente operadores especializados en la materia. Yo creo que esta es una de las máximas fortalezas que tiene el sistema, que ha habido gente que muchos que ustedes ya conocen y que han pasado por aquí en sus conferencias, que tienen muchísimo tiempo y se han especializado, como el magistrado Paul Razo de ahí de su estado, que tiene toda la especialización en materia de justicia penal para adolescentes. Sin embargo, pues bueno, esta fortaleza nos ha llevado, esta ley también nos llevó a unificar y a lograr unificar este procedimiento único en toda la República, procedimiento oral, que ya algunos estados de la República ya lo teníamos de las leyes locales. Sin embargo, había estados de la República, principalmente los del sur y los del centro, que no tenían sistema oral para adolescentes. Ahora con esta ley, pues todos tenemos esta
estándar y este procedimiento único. También esto nos ha permitido que avancemos en estos 4 años en bibliografía, en conocimientos, en criterios de los órganos judiciales federales que homologuen y que permitan verdaderamente la aplicación de esta ley. De igual forma, entre las fortalezas que tiene esta ley nacional, pues también encontramos la cuestión de la especialización, que les digo y les reitero, como ya había 14 años de experiencia en los estados de la República, pues obviamente existen operadores muy especializados en esta materia y los cuales pues han sido pilares fundamentales para esta justicia para adolescentes. Si bien es cierto, la ley nacional nos establece ya rangos específicos de la temporalidad de las medidas de internamiento de 3 a 5 años, pues bueno, esta es una de las cuestiones que se logró homologar, porque recordemos que antes de esto cada estado de la República tenía penalidades diferentes. En el caso de Morelos, 3 años, en el caso de Zacatecas, 20 años, y obviamente esto nos daba que no era la misma justicia que se le aplicaba a un adolescente en un estado y otro estado, y pues obviamente generaba muchas desigualdades. Unos casos de desigualdad de este tema, pues como ustedes lo saben y lo conocen, en redes sociales, en medios de comunicación, el famosísimo Ponchis, que 3 homicidios, portación de arma de fuego de uso exclusivo al ejército, delito contra la salud, lo máximo que le pudieron dar son 3 años. Y en el caso de un adolescente no tan famoso como el Ponchis, el caso de Paquito, en el estado de Zacatecas, se metió a una tienda de conveniencia, se apoderó de un gansito, unas papitas, una revista cómic y creo que un champú. Fueron 4 objetos los que lo detuvieron, pasó la línea de cajas y pues obviamente la línea de cajas lo pasa, lo detienen, no había pagado la mercancía y se le condenó a 6 años, 6 meses. Entonces vemos la magnitud de los delitos y vemos la magnitud de las situaciones y por eso era necesario tener una ley nacional que homologara las medidas para que no existieran estas desigualdades. Esta es la fortaleza y es la ley que celebramos el día de hoy, sus 4 años de vigencia. Sin embargo, como titulé mi conferencia, Retos de la Justicia Penal para Adolescentes, pues esta ley enfrenta varios retos. Y retos que vamos a platicar el día de hoy y que vamos a tratar de buscar de salida y obviamente entenderlo nosotros desde su punto de vista como litigantes, como agentes del Ministerio Público, como órganos operadores del sistema, pues obviamente ver cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos para poder que esta legislación, entenderla principalmente, y más que entenderla, pues también defender lo que la legislación busca respaldar. Y pues bueno, entre la problemática actual que tiene esta ley y que ahí se generan los retos, pues la primera situación es la violencia. Violencia la cual no solamente se puede atribuir a los adolescentes, sino yo creo que es una violencia generalizada en el país. Estamos viviendo situaciones, un año muy violento, y pues simplemente ver los periódicos el día de ayer, 24 personas fallecidas en un anexo, son situaciones problemáticas. Situaciones problemáticas también que los adolescentes y los niños tienen acceso a medios de comunicación en donde esta violencia se empieza a generalizar. Aparte de la violencia externa, también los adolescentes sufren, igual que los niños, violencias domésticas. Según el reporte de INEGI, pues obviamente la violencia doméstica se ha incrementado en estos días de la pandemia y obviamente lo entendemos por la situación en que hemos estado encerraditos y obviamente ha generado más problemas. Sin embargo, pues bueno, esto es un factor, sería único, pero sin embargo tenemos el factor de la crisis económica y la situación económica por la que atraviesa nuestro país y la cual se va a ver afectada también mucho por los despidos que ha habido, por las situaciones desfavorables, por esta emergencia sanitaria. Y obviamente esto va a impulsar y va a generar 2 problemas muy grandes en la justicia para adolescentes. El primero de ellos va a generar la cuestión de que muchos adolescentes no van a regresar a las aulas, aunque sea de manera virtual. Ahorita con el sistema que se acaba de implementar de prepa en línea, se presume y acaba de decir el secretario de Educación a nivel nacional que un gran número, arriba de 800,000 personas que iban a pasar no van a ingresar y se les pide a los maestros que los busquen o que traten de ver las alternativas. Esta situación va a ser por 2 cuestiones, principalmente por la
cuestión económica y que los adolescentes más desfavorecidos se van a tener que ver obligados a aportar a sus domicilios. Y otra de las cuestiones también importantes que tenemos en la problemática actual, el consumo de drogas en adolescentes. Al menos en mi estado, según cifras del Centro de Integración Juvenil, se reporta de los menores escolarizados, ojo, menores escolarizados, que el consumo de alguna sustancia empieza entre los 10 y los 11 años. Obviamente, como le reitero, son cuestiones escolarizadas. Todos los jóvenes y los niños que no están en la escuela, pues bueno, no fueron materia de esta estadística. Esto nos repercutiría que todavía el grado de consumo sería mucho más bajo de los 10 y 11 años para iniciar en el consumo de las drogas. Estos factores, la deserción escolar, el consumo de drogas, la violencia, tanto doméstica como externa, pues son cuestiones de una u otra manera que detectan o generan factores de riesgo para que haya más delincuencia juvenil. Esta problemática, ¿qué nos lleva o qué nos refleja? Bueno, lo primero que nos refleja y lo primero que hemos visto a nivel nacional es que existen propuestas legislativas que buscan que la legislación especializada para adolescentes sea más dura y que se les impongan mayor tiempo de internamiento. Ustedes recordarán que hace unos meses, hace casi 6 meses, se filtró una iniciativa de reforma al sistema penal oral y del cual también había una reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en donde buscaban que los 3 años se convirtieran en 6 y los 5 en 10. Obviamente después se desconoció y dijeron que era un proyecto de reforma, que no había presentado, que no se presentó y quedó en nada. Sin embargo, la intención nos preocupa y nos debe ocupar a las personas que estamos involucradas en la justicia penal para adolescentes. Y lo más importante a mí cuando me preguntaban que qué opinaba yo de esa iniciativa, yo les contesté lo siguiente: opino que verdaderamente no conocen el sistema. Y si no conocemos el sistema, pues no podemos opinar. Y esta es una de las cuestiones y una de las problemáticas que tiene nuestro sistema. Nuestro sistema no lo conocemos, no lo entendemos, y si no lo entendemos, pues cómo lo podemos operar y cómo podemos ejercerlo y cómo cada quien en el ámbito de su competencia puede verdaderamente lograr o buscar el objetivo que es la reintegración de los adolescentes en conflicto con la ley. Entonces, este es el primer problema que yo sitúo, el desconocimiento de la ley. Y este desconocimiento de la ley se debe porque desconocemos en mucho las características particulares de los adolescentes. Las características particulares de los adolescentes tenemos que conocerlas desde un punto multidisciplinario. Y eso a lo mejor a los abogados nos genera mucho problema. Nosotros estamos formados a través del estudio de leyes, a través del estudio de criterios jurisprudenciales. Pero en esta materia tenemos que ampliar un poquito nuestro conocimiento en cuestiones médicas, en cuestiones psicológicas, en cuestiones a veces de trabajo social y sobre todo la evolución que tiene un adolescente. Tendremos que partir desde lo que dice la Convención de los Derechos del Niño. En sus artículos 37 y 40 establece en la Convención que fundamentalmente lo que se busca es un sistema especializado para adolescentes, diferente al sistema de adultos. Y este sistema se debe ¿a qué? A que existe una desigualdad notoria entre un adolescente y un adulto, porque el adulto ya se supone que ya tiene la madurez y el desarrollo físico y emocional a los 18 años de edad. Sin embargo, el adolescente, antes de los 18 años de edad, todavía no se presume más bien y se entiende que está en desarrollo. Claro, ustedes me podrían decir en este momento, ¿cómo un día va a marcar la diferencia? Bueno, tenemos que tener un sistema para poder trazar lo que son mayores y menores de edad. Entonces establece los 18 años como edad máxima para los adolescentes y edad mínima para los adultos. Teníamos que tener una línea o una edad que podría haber sido los 19, podría haber sido los 21. Ahora hay publicaciones en las que dicen que la adolescencia se prolonga hasta los 24, ¿verdad? Yo tengo problemas porque mi mamá todavía me dice ahorita a mis 46 años que pienso como adolescente, pero bueno,
eso ya es otro problema, ¿verdad? Ya tengo mi INE. Bueno, entonces esa es la cuestión que les digo, la ley establece los 18 años de edad, es el límite que tenemos, y esto nos permite médicamente, psicológicamente, que una persona menor de 18 años de edad, pues obviamente le falta esta capacidad, este desarrollo emocional y psicológico para poder actuar como un adulto. Esta diferencia que nos marca la Convención también nos marca dos sistemas penales diferentes. Tenemos en el sistema de adultos un sistema oral, acusatorio, adversarial, idéntico que el de los adolescentes. Sin embargo, el modelo es diferente. El procedimiento puede ser el mismo, el modelo es diferente. El modelo penal es un modelo retributivo. Es decir, a través de la pena y el castigo se busca la reinserción del delincuente. Y en materia de justicia penal para adolescentes es un modelo restaurativo. Es decir, no buscamos castigar al adolescente, buscamos que el adolescente logre ser responsable de sus acciones y de esta manera no vuelva a incidir en una comisión de una conducta delictiva. Esto nos aparta muchísimo, y nos aparta muchísimo porque lo que se persigue o lo que se busca es diferente. En materia penal, pues fundamentalmente lo que vamos a tener o lo que vamos a buscar es la imposición de una pena. En materia de adolescentes, lo que vamos a buscar es el compromiso del adolescente a entender que hizo un daño y que ese daño lo debe resarcir. Estas dos vertientes diferentes nos van a llevar a muchos complejos y muchos problemas que vamos a platicar el día de hoy. Una de las principales, pues simplemente el incremento de penas no sería compatible con un sistema restaurativo, porque el sistema restaurativo no busca castigar, busca que a través de medidas socioeducativas el adolescente pueda cambiar su conducta. Y obviamente reconozcamos una cosa antes de iniciar, profundizar este tema. El adolescente que cometió una conducta delictiva, antes de cometer la conducta delictiva, estuvo en un grupo de vulnerabilidad. Y no solamente por la edad, sino también por su situación económica, su deserción escolar, su adicción a la salud, su adicción, a las drogas, que se refleja directamente en una pérdida de su derecho a la salud. Obviamente, no estuvo libre de violencia porque a lo mejor sufrió violencia familiar o la misma violencia que ve al exterior. Y obviamente esto, estamos dentro nosotros, nuestro país, también dentro de un sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Este sistema también tiene que regresarle al joven, al adolescente que cometió la conducta delictiva, pues restablecerle estos derechos que de una u otra manera pues no fueron verdaderamente garantizados por el Estado. Entonces, por eso el modelo más adecuado para restaurar estos derechos y poner medidas socioeducativas que fortalezcan y que impidan que el adolescente vuelva a delinquir es el modelo restaurativo, más que el modelo retributivo. Que el modelo retributivo solamente estaremos castigando o criminalizando la adolescencia de los jóvenes. Entonces, esto es importante entenderlo. Y de aquí vamos a salir el primer problema. El problema del aumento de las medidas, les digo que no resulta compatible, porque nosotros tenemos un principio fundamental que nos dice que la medida de internamiento debe ser por el tiempo más breve que proceda y de forma excepcional. Este principio no ha sido entendido todavía en muchos estados de la República y algunos colegiados y jueces de distrito tampoco lo han entendido. ¿Por qué les digo esto? Porque lamentablemente tenemos dos tesis, qué bueno que son tesis, aclaro, si fueran jurisprudencia me preocuparía más, una del colegiado de Toluca y una del colegiado de Chiapas, en donde comentan que la ley especializada, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es una ley imperfecta. Y es una ley imperfecta porque no tiene medidas mínimas de internamiento. Entonces digo, a ver, permíteme, si estamos hablando que tenemos un principio que el internamiento debe ser excepcional y por el tiempo más breve que proceda, ¿cómo es posible que hablemos que la legislación no tiene mínimos? Si el mínimo de este principio sería que no existiera el internamiento. Por eso nuestra ley nacional establece de forma clara que si bien hay un catálogo de conductas previstas en el 164, que son las conductas que pueden ser susceptibles de internamiento solamente a los mayores de 14 y menores de 18 años de edad, es decir, grupo etario 2 y grupo etario 3, solamente ellos se les puede imponer. Pero ojo,
es potestativo. Puede haber un delito y puede haber un proceso de un delito de secuestro, de homicidio, en donde a lo mejor no va a haber ni medida cautelar, ni medida de sanción de internamiento, porque a lo mejor no se requiere, es potestativo. Eso también hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque el principio dice excepcionalidad. Ojo, claro, y eso lo platicaremos, iremos más profundo para no dejar la duda de que no se ponga o sí se ponga. Las medidas, hay veces que son necesarias, y obviamente, como lo decía Ferrujoli en sus libros, fundamentalmente la medida también protege al delincuente, porque obviamente si en un sistema no hubiera a lo mejor alguna medida que se le imponga, pues la misma sociedad diría no creo en el sistema, no creo en la justicia y vamos a aplicar la ley del talión, ¿no? Obviamente también desde ese punto de vista se garantiza a través de la imposición de la medida, pero la medida tiene que ser efectiva. La medida no va dirigida a castigar, la medida va dirigida ¿a qué? A la reintegración social y familiar del adolescente. Entonces muchas veces la vamos a lograr esa medida, reintegrarlo social y familiarmente, siempre y cuando que nos permita verdaderamente que el adolescente no va a volver a delinquir. Claro, trae su problemática, la vamos a ir comentando. Entonces, vamos a referirnos primero a lo de las medidas que les digo. Refieren estos criterios que como no tienen mínima de internamiento, nada más maneja 3 y 5 años, la mínima la tenemos que sacar supletoriamente del Código Penal local. Y obviamente el de Toluca se van al Código de la Ciudad de México y el Código de la Ciudad de México establece que son 6 años, 6 meses mínimo. Y entonces empieza el juez y dice, bueno, y tú ya tienes el 6 y tienes la 5. Entonces vamos a hacer la media aritmética para poder determinar cuánto es lo que le toca por esta conducta delictiva. Y en el caso de Chiapas, dicen, bueno, la mínima son 3 días. Entonces vamos a tomar los 3 días con los 6 meses. Entonces aquí apartamos y decimos, bueno, el primer error que tenemos es el desconocimiento de la ley. Y el desconocimiento de la ley en base a los principios. Pero no solamente a los principios, sino la regla de supletoriedad que marca la ley. La Ley Nacional en su artículo 10 nos maneja lo que es la supletoriedad. Y dice que van a ser supletorios diferentes ordenamientos. Primero tenemos que conocer que nuestra ley nacional, a diferencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, no solamente es una ley procesal, es una ley sustantiva, porque establece penas y medidas que se le imponen a los menores, establece principios, establece normas de procedimiento, por lo cual también es procesal, establece normas de ejecución, por lo cual también contempla la de ejecución, contempla mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿ok? Y contempla sobre la prevención de la delincuencia juvenil. Estos 5 elementos son los 5 libros que contiene la ley nacional. Y estos 5 libros ya nos lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resolvió la acción de inconstitucional 36/2006, en donde estableció en su, publicado en septiembre del 2008, esta acción de inconstitucionalidad resolvió que había notas esenciales en la justicia para adolescentes y dijo que no se podía separar lo procesal de lo sustantivo, ni de los mecanismos alternos, ni de la ejecución, ni de la prevención, que el fenómeno de la delincuencia de adolescentes era todo inmerso y todo se tenía que tomar en cuenta. Por eso nuestra ley nacional contempla estas cuestiones. Entonces, entendiendo esto, nos vamos a lo que dice el artículo 10 de la ley nacional, que establece que va a ser supletorio el Código Penal, las leyes penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Ejecución de Medidas, la Ley de Mecanismos Alternativos y la Ley de Ejecución. Ok, todas estas leyes pueden ser supletorias, pero nos establece unas reglas. La primera regla es que no se encuentre contenido en nuestra ley. Ok, de acuerdo, no está contenido una mínima. Pasa la primera. Segunda, que no contravenga los principios. Los principios los vamos a encontrar en su ley del artículo 12 al 33. Y obviamente en ellos encontramos el principio, en los últimos artículos, el principio relativo a qué? A la excepcionalidad y que el internamiento sea por el tiempo más breve que proceda. Entonces, no está en ley, pero contraviene un principio, la excepcionalidad del internamiento y el tiempo más breve que proceda. Por eso no hay mínimo. Entonces ya no se podría aplicar la supletoriedad del Código Penal. Pero tercero, existe un candado. Dice, todo lo que aplique supletoriamente tiene que ser en beneficio del adolescente procesado. Establecerle un mínimo no es a su favor, es en su contra. Y vamos a lo mismo. ¿Por qué
no entendemos esta supletoriedad y por qué a lo mejor decimos, híjole, es que esta ley está diseñada para no castigar a los jóvenes. No, no, en efecto, no queremos castigar a los jóvenes, queremos reintegrarlos social y familiarmente, porque está en base a un modelo restaurativo. Y este modelo restaurativo es diferente al retributivo. Por eso cuando nos hablan de que nos quitemos el chip de los adultos a los menores, es principalmente porque el modelo de justicia penal es diferente. Aun cuando tengamos las mismas reglas procesales, los mismos ordenamientos, cambia la sustancia, cambia la finalidad. Y obviamente esta es una de las cuestiones importantes que tenemos que entender y es la problemática, una de las problemáticas principales que no entendemos y como no entendemos no podemos aplicar correctamente nuestra legislación. Y tampoco, obviamente, la gente que está en las esferas legislativas, pues puede entender. Va a decir, vamos a castigar más a los jóvenes, subiéndoles de 6 y 10 años el internamiento, en lugar de que sean 3 y 5. Esta también es una visión diferente que también afecta al mismo principio que venimos comentando, el principio de que el internamiento sea por el tiempo de que proceda y de forma excepcional. Y esto se debe también a una situación importante, los términos. Y es muy importante entender esto de los términos porque el tiempo transcurre de forma diferente para un adolescente que para un adulto. Y esto es muy sencillo. Solamente les pido a todos los que están aquí que hagamos una breve reflexión, para lo cual les voy a pedir que cierren sus ojos. No les voy a hipnotizar. Simplemente quiero que recuerden cómo eran en su infancia y cuánto tiempo cuando ustedes estaban en la primaria transcurría para que llegara Navidad. ¿Ah? Ahora abran los ojos, les voy a hacer la misma pregunta, pero ahora ya son papás. ¿Cuánto tiempo trascede de para que llegue Navidad cuando todavía no terminamos de pagar las deudas de Coppel, FAMSA, ¿verdad? Los regalos del año anterior? Cambia relativamente y obviamente la cuestión es porque el joven tiene un pensamiento concreto. El tener un pensamiento concreto, él piensa en su momento de una forma egoísta. Él piensa que todo gira alrededor de su persona. Y obviamente todo lo va a apreciar en esa forma. Lo va a apreciar a través de sus propias experiencias. El tiempo va a pasar en base al sentimiento que él tenga y en base a la situación que vive. Por eso el tiempo, cuando somos jóvenes, somos niños, pues el tiempo transcurre de una manera mucho más lejana que de adultos. Entre adultos, entre más rápido crecemos, pues obviamente el tiempo se nos pasa más rápido y obviamente tenemos una percepción del tiempo a lo mejor más real, pero obviamente decimos, es que no nos alcanzó el día. Y el niño, ¿qué hizo? Me aburrí toda la tarde. Esto es una de las cosas importantes, porque las medidas de internamiento tienen que ser más breves para los jóvenes que para los adultos. Aunado a que recordemos una cosa importante. Dice en la última estadística de INEGI del 2010, de los delitos del 2019, que principalmente el rango de edad en que los adolescentes incurrieron las conductas delictivas fueron los 16 años. Ok, a los 16 años, si a una persona la sometemos a un internamiento más grande del que establece la ley nacional, ¿qué va a pasar? Recordemos que a los 15 años, en las mujeres, 16, entre 16 en los hombres, pues empieza una etapa diferente de la adolescencia. Y es la etapa en que el adolescente empieza a salir a sociedad. A lo mejor ahora ya salen de fiestas mucho antes, pero sin embargo es cuando empiezan a romper el núcleo familiar y empiezan a generar estas relaciones interpersonales con otras personas. Si tenemos a personas privadas de su libertad de los 15, 16 años y les damos 10 años de privación de libertad, saldrán a los 26. Obviamente esta etapa de crecimiento y esta etapa de experiencia, de tener relaciones interpersonales, nos generarían, ¿qué? Cosa que ya pasó, al principio antes de la ley nacional, cuando teníamos en Durango tenemos 10 años y en algunos estados 20, como les dije en Zacatecas, pues la cuestión es que generábamos personas que no tenían la facultad o la aptitud de relacionarse con otras personas. Tenían un problema social. Y ese problema social, ¿a qué los llevaba? A delinquir. Entonces, ¿cómo íbamos a tener un sistema que al momento de hacerlo más penal, pues obviamente en lugar de darnos una respuesta positiva, nos va a generar a personas con resentimientos porque no supieron interrelacionarse con otras personas en su momento oportuno?
Entonces, ¿cómo se fijan que esto tiene una implicación no solamente desde el punto de vista penal, sino una visión multidisciplinaria? Por ello nos recomiendan en esta situación, el internamiento debe ser excepcional, evitar lo más que se pueda. Esta estadística de INEGI está muy interesante, les voy a dejar el link, se los voy a hacer llegar a través ¿cómo se llama? De la licenciada Erika, para que se los acompañe ahí si tienen un chat o algo. Este link del INEGI es muy interesante porque también nos habla no solamente de la edad en que delinquen, sino también nos hablan de los riesgos que ya comentamos, que son las problemáticas, la deserción escolar, el problema de la violencia. Pero hay una cosa muy importante. El 92 al 94% es el rango de las conductas que cometen los adolescentes, no son delitos de alto impacto. No están previstos en el 164. La ley, como toda legislación, es impersonal, es general. Si nosotros aplicamos o subimos o incrementamos los delitos o la temporalidad del internamiento, estaríamos a lo mejor buscando ser duros con ese 8-6% de adolescentes que cometieron una conducta delictiva de las del 164. Pero estaríamos afectando a la generalidad, que sería el 92 o 94%. Entonces, esto también es una situación que se debe tomar mucho en consideración. Esta estadística de INEGI nos reporta que las conductas delictivas cometidas por los adolescentes principalmente es el robo, en todas sus modalidades, siguiendo de las lesiones. Y en tercer lugar, se encuentran los delitos contra la salud. Obviamente, el delito contra la salud va muy de la mano con un derecho vulnerable que tienen los adolescentes, el derecho a la salud. Obviamente, reportan que el consumo, pues también, o sea, la venta, tráfico de drogas, tiene que ver mucho con el consumo de los adolescentes. Yo les decía hace rato que en mi estado a los 10, 11 años empieza el consumo de drogas, pues obviamente eso los va metiendo en este mundo delictivo. Y obviamente estas personas, pues antes de castigarlas, pues tendremos que estar atentos a su derecho a la salud y obviamente restablecerlo. Por eso algunos tribunales o algunos poderes judiciales tienen lo que se entiende como la justicia terapéutica, para no buscar castigar a los adolescentes o a los adultos que tengan un problema de adicciones, sino que lo que llevó a cometer la conducta delictiva fue la adicción. Pues bueno, la adicción es el efecto, realmente la enfermedad o la causa es la adicción. Entonces no te voy a, si te castigo el efecto, no te estoy beneficiando nada el origen. Y el origen hay que atacarlo, y el origen hay que atacarlo con un programa médico. Y un programa médico terapéutico de, obviamente, contra la salud. Eso impediría en algún momento, pues, que ya no cometa alguna otra conducta delictiva. Entonces, si nos vamos fijando y vamos viendo cómo estos retos, este conocimiento, desconocimiento de la ley, de un solo principio que hemos comentado, nos ha llevado a mucha materia. Ahora, este entendimiento y conocimiento de ello, pues es lo que refiere la especialización. La ley nacional establece en su artículo 63 quiénes son los que deben ser especializados y nos pide que seamos especializados los órganos jurisdiccionales, sean especializados los defensores de oficio, sean especializados los agentes del Ministerio Público, sean especializados los policías adscritos al Ministerio Público e investigadores, la autoridad administrativa encargada del seguimiento de las medidas, llamadas en algunos estados UMECAS, y sean especializados obviamente los centros, sean especializados los facilitadores de los mecanismos alternos. Y el artículo 41 nos refiere que sean especializados también, ¿quién? Los defensores particulares que integran el sistema. Y a mí me decían mucho, me dicen, oye, ¿por qué el facilitador? ¿Por qué el facilitador debe ser especializado? Pues debe ser especializado porque no solamente buscamos la reparación del daño en este sistema, sino buscamos que se cumplan medidas socioeducativas, que éstas cambien la conducta del adolescente o el modelo retributivo que tenemos. Entonces, por eso se requiere la especialización, porque no solamente va encaminada a que se logre el pago de la reparación del daño a la víctima, sino que el adolescente tenga el aprendizaje y tenga la medida correspondiente y lo que le corresponde para que ya no vuelva a delinquir. Estos datos, pues bueno, se los digo, están ahí en el INEGI, y obviamente esta especialización que tanto nos ha dicho, pues bueno, es necesaria para que podamos ejercer la justicia para adolescentes. Pero más necesaria es que verdaderamente la tengamos
para conocer estas dificultades y estas situaciones, estos retos que enfrentan. Porque si no, lo que nos vamos a enfrentar es que al momento de que incrementen las medidas, pues se va a afectar directamente la finalidad del sistema. Y no solo eso, sino que se va a poder generar hasta impunidad. Porque recordemos que si tenemos un principio, y no solamente es un principio en nuestra ley nacional, sino que está también establecido en el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño, que el internamiento sea por el tiempo más breve que proceda y de forma excepcional, es decir, es un derecho humano reconocido para los adolescentes. Y recordemos que si ya la ley nacional situó de 3 a 5 años, entraríamos en un problema constitucional, que estaríamos hablando una regresión de los derechos humanos. Porque obviamente el hablar que el legislador te ponga de 6 a 10 años, pues estamos afectando ya un derecho adquirido, un derecho humano adquirido, en donde se sitúa que la temporalidad máxima es de 3 a 6 a 5 años. Entonces ya no solamente traemos un problema de especialización, sino que traemos un problema de constitucionalidad y de derechos humanos, y lo cual, ¿qué generaría? Pues generaría una cosa muy importante, mayor impunidad. ¿Por qué mayor impunidad? Porque así como les hablo de estas situaciones especiales, también existe la responsabilidad de los operadores y de los abogados particulares que participan en el sistema. El abogado particular que participa en el sistema o el abogado de oficio que participe y defiende al adolescente debe reconocer que no es un sistema retributivo, que es un sistema, como ya lo he reiterado toda la tarde, es un sistema de justicia restaurativa. Y este sistema restaurativo lo que busca es que el adolescente tenga una experiencia de legalidad y que ya no vuelva a incidir en conductas y que acepte la responsabilidad o que la entienda el hecho que causó para que realmente funcione este sistema retributivo. Entonces aquí el papel del abogado es un papel muy diferente al abogado del derecho penal. El del abogado del derecho penal es: no quiero que te castiguen, no quiero que te internen, te voy a sacar. Acá no, acá lo que requiere es un acompañamiento jurídico especializado que lleve al joven a entender el daño que hizo, a conocer y tener el primer contacto que va a tener, porque muchos de ellos no tienen contacto de autoridad, porque casi siempre en sus familias, independientemente de la formación familiar, sea nuclear, monoparental, anexa, extensa, lo que falta es quién ejerce el papel de autoridad. Y esto es una situación de nuestra época, ¿eh? Es una situación de nuestra época que no me excluyo. Hay veces que creemos y nos educaron de una manera y dijimos, nunca nos vamos a educar a nuestros hijos de esta manera y ahora vamos a ser amigos de nuestros hijos. Y se nos olvida que no podemos ser amigos de nuestros hijos, que somos una autoridad y que esta autoridad es demostrarles el cariño y el amor. No les digo que les pegue, solamente que los, obviamente, pongan límites. El poner límites le da seguridad a los adolescentes y a los jóvenes, y muchas veces no se les ponen en casa. Esta situación, yo tengo un asunto ahí que me llamó mucho la atención, que el adolescente había dejado la escuela y cuando fueron los papás, le digo, oye, ¿por qué dejó la escuela? Es que consume drogas. ¿Por qué no lleva a un centro? No, pues él no quiere ir. Dije, pues ¿en qué momento vamos a estar a lo que quiere el niño o el adolescente? Va a la escuela y va a un centro de tratamiento de drogas y aquí no me consume drogas. O sea, no podemos ser tan permisivos. Y obviamente estas cuestiones, ¿a qué nos llevan? Nos llevan a la situación de que, volviendo a lo de derechos humanos, pues ahí hay derechos violados al adolescente, derechos que no fueron restituidos, derechos que no tuvieron una atención a la salud, derechos que no tuvieron una atención a una vida libre de violencia. Y obviamente estas cuestiones hay que fortalecerlas. Y obviamente tenemos dentro de nuestro sistema penal de adolescentes, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es un subsistema del sistema de protección. ¿Qué les quiero decir con esto? Es algo que muchas veces me han criticado y me han señalado como que, pero yo creo que a lo mejor no me he sabido explicar correctamente. El sistema de protección es un todo. Yo me lo imagino como la clara de un huevo. Y la yema sería, obviamente, el sistema de justicia para adolescentes. Es decir, hay cosas que no vamos a poder atender porque no son delito o porque no se puede comprobar el delito. Sin embargo, no podemos dejar de atender como autoridades del sistema los derechos vulnerables del adolescente. Ejemplo, tuve una audiencia y en la audiencia, siendo yo juez, por algún motivo no se logró la vinculación a proceso.
Sin embargo, de los datos de la carpeta de investigación se desprendía que el joven tenía una adicción. Y se desprendía que la cuestión que había dejado el anexo por falta de dinero del pago de los padres del anexo. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Toda autoridad en ejercicio de sus funciones debe preservar, garantizar y promover los derechos humanos. El derecho a la salud del joven era un derecho. No lo podía sujetar a proceso y no le podía aplicar una medida de la ley nacional. Sin embargo, sí podía aplicar una medida, un plan restitutivo de derechos conforme a la ley de derecho de niñas, niños y adolescentes. Y obviamente remitirlo a la Procuraduría de Protección a efecto de que se le brindara de forma gratuita un tratamiento contra las adicciones. Y un tratamiento específico y que se nombrara responsable a los padres y en caso de no cumplir los padres, pues obviamente podrían incurrir en omisión de cuidados. Sin embargo, tenemos que atender esa situación. Eso es lo que a veces este sistema nos falla. No lo hacemos, creemos que no es nuestro. No hay delito, no lo impongo. No, tampoco. Tenemos que entrar en esta armonía, esta cuestión que es una maquinaria y de la cual somos un subsistema del sistema de protección y tenemos que garantizar esa protección a los adolescentes. Por eso es muy importante, y reitero, la especialización en el sistema. Si no conocemos realmente estos factores de riesgo, no conocemos este carácter multidisciplinario, no conocemos cómo opera el sistema de la Ley Nacional de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, pues obviamente no vamos a ver cómo engranan y no vamos a ver cómo las apliquen. Estas verdaderamente acciones serían importantes conocer como especialistas y exigir a las autoridades, porque muchas veces la autoridad dice, no, pues es que eso no me corresponde. No, aquí está en ley y te corresponde el cuidado y tratamiento del adolescente y la cuestión de la adicción. Es que no hay centros de adicción para adolescentes, solamente para adultos. Tiene que haber. ¿Por qué? Porque es un derecho humano que tiene el restablecimiento de la salud. Entonces, esto es lo que tenemos que ir viendo para que verdaderamente son los retos que se encuentra esta legislación, que no solamente es en la materia de procedimiento sustantivo, sino también en su aplicación y en su ámbito de aplicación. Pero si no los exigimos como operadores del sistema, pues sería muy difícil que verdaderamente esto se dé. Por eso reitero, una de las cuestiones importantísimas es la especialización. En los abogados particulares también he visto, y abogados de oficio, todos los abogados que desnaturalizan el sistema y dicen, bueno, ya se llegó el auto de vinculación a proceso y te tocó medida de internamiento. ¿Sabes qué? Vamos a promover un juicio de amparo y al cabo del amparo se tarda más de los 5 meses para que dure el internamiento y te cambien la medida y te das en libertad y te fugas. ¿Eso verdaderamente a un adolescente lo va a llevar a no delinquir? ¿Otra vez? No le va a solucionar el problema. Lo único que le va a ocasionar va a ser que se le va a reafirmar una conducta negativa. Y esa conducta negativa va a ser muy difícil que esa persona vuelva o se pueda reintegrar a la sociedad. Entonces el papel que tiene el abogado, ya sea particular o de oficio, es un papel primordial, pero tiene que ser acorde a todo este sistema y buscar que el adolescente entienda que causó un daño y que lo acepte y obviamente emprenda a no volver a hacerlo. Este sistema, entonces aquí no buscamos premiar al adolescente, sino lo que se busca es que se haga responsable para darle instrumentos para que no cometa delitos siendo adulto. Recordemos también que cifras del INEGI, los mayor número de delitos cometidos son el rango de 24 a 28 años de edad. Es decir, son personas realmente todavía jóvenes los que cometen el mayor número de delitos. Entonces, si nosotros atendemos a la justicia penal para adolescentes hasta los 18, podemos bajar ese rango de 24 a 28 años y a lo mejor vamos a poder disminuir en algo el índice tan alto que tenemos de impunidad en nuestro país y de la cifra negra de delitos que se cometen. Entonces, esto es importantísimo. Imagínense, yo me pongo a pensar y decimos, bueno, ahorita tenemos un problema muy grande en nuestro país, que es la cuestión de género, que es la cuestión de las violaciones y la situación a las mujeres. Muy lamentable. Pero bueno, si a lo mejor desde el principio a un joven que comete una conducta de violación verdaderamente recibió un tratamiento psicológico y verdaderamente tuvo una terapia de género y entendió y comprendió estas situaciones, ¿no sería más fácil que esto impactara? A lo mejor no de manera inmediata, pero a lo mejor en 3, 4 o 5 años se viera una disminución y una forma de pensar y una forma de tratar de forma diferente a nuestras compañeras mujeres.
Yo creo que sí. Y yo creo que todo está, porque el sistema, recordemos, también es un sistema que se basa en la prevención del delito. Prevención antes de cometer y cometiendo a través de la prevención terciaria que se le llama. Entonces, estos son retos que tenemos, pero para que este reto opere, se requiere mucho la especialización y el conocimiento del sistema. Si no lo conocemos, pues obviamente vamos a tener criterios de manera diferente y vamos a tachar esta justicia y vamos a decir, no, esta justicia no sirve porque siguen cometiendo conductas delictivas, cuando vemos realmente el margen y las situaciones que se cometen las conductas. Bueno, otra de las cuestiones importantes de la especialización del sistema, pues no solamente nos lleva a conocer todo este funcionamiento, sino verdaderamente poderle garantizar al joven que está sujeto a proceso o también al joven víctima, porque en este sistema la mayoría de las víctimas también son menores de edad, garantizarle verdaderamente sus derechos y más que nada una efectiva comunicación. Nos ha dicho el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño que es importantísimo en los sistemas, en los procedimientos en donde se vean afectados los derechos de los jóvenes o de los niños, su participación. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que participe un joven, ya sea adolescente o un niño víctima, en un proceso si el procedimiento usa un lenguaje diferente, usa un lenguaje de adultos, usa un lenguaje no acorde a su edad? Pues sería muy difícil que pueda participar porque verdaderamente no lo va a entender. Una de las bondades que tiene que este sistema sea oral, acusatorio, contradictorio, ¿verdad? Es que el joven escuche y vea de viva voz las declaraciones de las partes, que los pueda interrogar, que pueda, pero que las entienda. Yo recuerdo a un agente del Ministerio Público que me llegó y me dijo, su señoría, vengo a solicitar formulación de imputación por la conducta tipificada como delito de robo en la fracción 194, 196, 198 con la extensión típica de la fracción segunda, atribuyéndole un grado de participación al joven aquí presente de autor directo en términos de la fracción primera del artículo 21 del Código Penal vigente en el Estado de Durango, haciéndole el conocimiento que las personas que ponen su contra son el agente fulano y el agente sultano por hechos sucedidos en tal calle. Cuando le pregunté al joven, ¿entendiste? O sea, la imputación estaba perfecta penalmente. Entonces, pues el joven, no. Pues bueno, lo único que se está diciendo es que tú y otra persona se metieron en un domicilio a robarse una bicicleta. Ah, sí, ok. Pues hay que hablarles ese lenguaje. Ese lenguaje también, que se nos quite el miedo de no ser tan técnicos y ser verdaderamente que el adolescente entienda cuál es la forma de la exposición, está dentro de la parte de la especialización. Porque si el joven nos entiende, el joven va a poder asumir, y va a poder contestar, y va a poder referir, y verdaderamente participar en el procedimiento. Y aquí viene una cuestión importante. Si el joven no participa en el procedimiento, ¿cómo va todo engarzado? Si el joven no participa en el procedimiento y no entiende el procedimiento, la autoridad no puede dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es decir, el principio del interés superior del niño. El principio del interés superior del niño no es una fórmula dogmática, no es una fórmula en que el juzgador diga, esto se aplica porque es lo que más le conviene. No, es una evaluación. Lo ha hecho el Comité de los Derechos del Niño al momento de que emitió su observación general, también número 12, sobre cómo se debe evaluar el interés superior del niño. Y uno de los factores para evaluar es escuchar al niño. Si no lo escuchamos, si no participa en el procedimiento, pues obviamente ya no podríamos saber su situación económica, su situación familiar, su situación educativa, si tiene alguna discapacidad, qué tipo de vulnerabilidades tiene, qué derechos se le han violentado, pero también tenemos que escuchar su versión, tenemos que escuchar su participación y solamente de esa forma la autoridad puede evaluar el interés. Y recordemos que ese artículo es tajante y es una norma procesal del procedimiento especializado que dice que en todas las determinaciones de toda autoridad jurisdiccional del sistema se debe dejar constancia de cómo se evaluó el interés superior. Y no quiero que se entienda como interés superior del niño, también hay una tesis aislada. Esas 3 tesis que les he estado comentando, también se las voy a hacer llegar a la licenciada Erika para que se las comparta. Son obviamente lo que no se debe hacer, pero pues obviamente de conocerlas. Hay una tesis que refiere del interés superior del niño que dice el juez de distrito dijo, pues no, el interés superior del niño no consiste en que no haya delito, en que no haya responsabilidad, pero que lo que más le conviene es tenerlo interno.
es un sistema penal, ¿no? También es un sistema penal, y para que el sistema penal opere, requerimos que la existencia de la comisión de una conducta delictiva, la responsabilidad y posteriormente vendría la pena o la medida. ¿Por qué? Porque hay un principio de certeza jurídica. Y en el caso, pues había sido un caso de un juez o una jueza, desconozco que el sexo de la persona, pero un juez especializado que dijo, bueno, el joven pues, realmente no se comprobó que haya cometido un robo, no se comprometió que verdaderamente el robo haya participado, pero sin embargo yo considero que va a estar mejor adentro en el centro, que en su propia casa. Pues no, yo creo que al juez lo que le faltó es conocer que el sistema de justicia es un subsistema del sistema de protección y haber dicho, okay, no hay delito, no hay responsabilidad y no conviene que esté en su casa. Entonces, ¿a quién le voy a mandar? Le voy a mandar un plan, a que le elaboren un plan restrictivo de derechos a efecto de que le garanticen que viva en familia. Pero a lo mejor va a ser con un tío, con un primo, con una tía o con la abuelita que le da mejores condiciones de vida que su propia familia. Y este plan restrictivo de derechos está contenido en la Ley Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y se fijan cómo a veces esta falta de especialización o esta falta de conocimiento de todo el sistema y todo cómo opera, cómo están las dos leyes interrelacionadas, pues nos lleva a cuestiones que no estamos haciendo en realidad. Y son de los retos que tenemos que vencer. Otro de los retos que va de la mano con la especialización del sistema, pues obviamente es contar con todos los órganos del sistema, que en algunos estados de la República, pues todavía la autoridad administrativa como que no está totalmente, da todo el seguimiento correspondiente a las medidas en libertad de los adolescentes y garantiza verdaderamente estos programas. Y obviamente lo más importante es lo que establece la propia ley, que la autoridad administrativa tiene que tener convenios con la sociedad civil. Porque recordemos que en la Convención de los Derechos de Niños nos dice que los responsables de la niñez es el Estado, los padres y la sociedad. Y la sociedad civil también tendría que darles oportunidad a través de programas, de pues, programas educativos, y no solamente programas educativos, sino la posibilidad de reintegrarse social y familiarmente. Y esta reintegración es a través de oportunidades de trabajo, en muchas ocasiones, porque el plan de vida de la mayoría de los adolescentes que cometen conducta delictiva no es acabar una licenciatura, sino a lo mejor ya tienen familia, ya tienen hijos y tienen que tener un modo de subsistencia. Entonces va muy de la mano las actividades que hagan en el centro de internamiento y los planes que tengan para el seguimiento en libertad del adolescente. En el caso de Durango tenemos que para los adolescentes en el centro se hizo un convenio con la Asociación de Panaderos y en el centro de internamiento les dan panadería, repostería y alta repostería. Entonces, cuando salen del centro, los que tomaron ese taller, pues obviamente tienen la posibilidad de ingresar a trabajar a una panadería, ya sea como panaderos o como reposteros. Y obviamente esto ya les da, dependiendo de los cursos que han tomado, pues le da la posibilidad de tener un trabajo y obviamente una situación que los pueda ayudar en su reintegración, en su nuevo plan de vida. Estas son acciones que se pueden ir haciendo de la mano también al ir involucrando poco a poco a las organizaciones civiles en el apoyo de los adolescentes. Y obviamente como pues, personas solidarias del sistema, pues obviamente tenemos que ir viendo y tenemos que ir haciendo ver esta nueva visión de la ley para que verdaderamente la sociedad entienda y se socialice y quiera participar con los adolescentes. Hay un caso de un amigo mío que es periodista y el periodista pues atacaba el sistema y un día fue al centro, le gustó platicar con los jóvenes, se dio cuenta de muchas cosas y ahora es uno de los máximos impulsores que tenemos en el Estado sobre los adolescentes y él consiguió que a través de una organización les lleve madera y hacen tarimas en el centro, esas tarimas las venden y se las compra una empresa. Entonces, a lo mejor son acciones pequeñas, se van a beneficiar 5, 6, 7 adolescentes, pero son acciones que en forma conjunta se pueden hacer muchas cosas por la justicia para adolescentes y más para la reintegración de los jóvenes. Porque ¿qué nos sirve un joven que sale perfectamente con su terapia, perfectamente con su escuela, perfectamente con su capacitación, y resulta que al salir afuera no tiene la posibilidad de un trabajo, de un ingreso, pues lo que va a encontrar va a ser frustración. Y la frustración lo puede llevar otra vez a cometer una conducta delictiva. Entonces, todas estas acciones tienen que ir de la mano. Este último eslabón, que es la reintegración, es yo creo que es una de las cuestiones más importantes del sistema
y a lo mejor es la que más floja tenemos en muchos estados de la República. Entonces aquí es donde tendríamos que buscar y romper este reto de la especialización, en donde obviamente la especialización también es la socialización y la explicación del sistema para que verdaderamente la sociedad civil quisiera trabajar con adolescentes y que conozca lo que yo les digo, el 92 o 94% de los asuntos no son de alto impacto. ¿Y por qué los cometen el adolescente? Eso también es muy importante y es parte de la especialización y es parte del sistema. ¿Por qué comete el adolescente un delito? Porque el adolescente está en una etapa de crecimiento, de desarrollo, en donde hay una rebeldía natural. Y la rebeldía natural es rebelarse contra las autoridades. Entonces, muchas veces las conductas delictivas que cometen son delitos, típicamente, pero sin embargo son acciones de veme, aquí estoy, veme, me quiero sentir parte de un grupo. Entonces podrían ser travesuras que les pueda afectar su vida. Sin embargo, pues obviamente estas travesuras también llevan impactos, ¿verdad? Y obviamente esta situación, pues mal influenciados, a veces la misma familia que no le da el soporte familiar y que buscan que el grupo social los acepte y tienen que hacer este tipo de iniciaciones, pues los llevan después a traer consecuencias que ni se imaginaban. Yo una vez me tocó ir a dar una plática a una escuela, una preparatoria, y estábamos hablando de la Comisión de las Conductas Delictivas, y me dijo un joven, no, nosotros no cometemos delitos. Y dije, ok, perfecto, no cometen delitos. Entonces, en este momento, pues, ustedes están en preparatoria, me gustaría que hacer una pequeña prueba, y si todos ustedes me lo permiten y me dan la posibilidad de que haya una persona que pueda verificar sus teléfonos celulares, y me gustaría saber si en sus teléfonos celulares no traen fotografías de sus compañeras o de sus compañeros a través de lo que ahora se conoce como el PAC, ¿verdad? Y obviamente son fotografías que configuran el delito de pornografía sexual. Es que no las tomamos. Me dijo, no importa. La pornografía es poseerla, distribuirla, tenerla o hacerla. No, pues todos metieron las manos a la bolsa con los celulares. Tú dices, ¿cómo son conductas que realmente no sabían que se comete una conducta que se puede estar cometiendo? O el impacto y la gravedad que puedan tener, porque no se les ha dicho. Y recordemos que en materia penal, pues el desconocimiento de la ley no te absuelve. Entonces, hay veces que hay que estas acciones preventivas para que verdaderamente conozcan y sepan las responsabilidades que pueden asumir al cometer esta conducta delictiva. Recuerdo también el asunto muy grave de una niña de 14 años, menos de 14 años, y un niño de 15 que eran novios, tuvieron relaciones sexuales, y la niña decía, es que no me violó, yo quise, y yo siempre lo hicimos por amor, porque somos novios, todo. Pero el Código Penal de Durango dice, persona menor de 14 años de edad no tiene conocimiento, no tiene capacidad para tener una relación sexual. Entonces esto agrava la situación de los adolescentes que muchas veces no lo saben. Así como también, obviamente, esta edad que les digo de rebeldía, pues también de desconocimiento y de rebeldía porque su misma conducta retan. ¿Y retan por qué? Porque están en crecimiento, porque están buscando un lugar en el mundo. No encajan como niños y tampoco encajan todavía como adultos. Entonces, esta pequeña frustración también los lleva a cometer estas situaciones. Entonces, sí es importante conocer el sistema, conocer la especialización, conocer las etapas para verdaderamente lograr una socialización de ellos. Obviamente, otro de los retos que tenemos y las fortalezas que yo veo, que es una de las amenazas que podemos tener actualmente, pues obviamente es la cuestión de desnaturalizar el sistema, como les decía, con las penas y medidas. Y sin embargo, pues ahorita actualmente, a través de la epidemia del COVID, pues obviamente a mí lo que sí me preocupa mucho, sí estamos llevando audiencias virtuales, sí estamos llevando seguimiento de los procesos de los adolescentes en la mayoría de los estados de la República. Ustedes no sé si lo hayan visto, pero hay webinars de diferentes partes que están viendo todo lo de la prevención y el seguimiento de las conductas delictivas. Y obviamente hemos visto que hay muchos avances. Sin embargo, lo que debemos de ser importantísimo, y eso sí les digo que es un reto que el COVID no lo da, el acompañamiento del adolescente. Porque el adolescente, en su artículo 42, nos refiere de forma concreta que aparte de la defensa técnica y especializada, tiene el derecho a ¿qué? Al acompañamiento de una persona de confianza. Y esta persona de confianza le va a dar una estabilidad psicológica y emocional durante el proceso. Y obviamente ahorita con todas estas cuestiones sanitarias, pues tratamos
de que se cumplan estos derechos. Sin embargo, el acompañamiento, pues dentro del proceso de reintegración es muy, muy importante. Y obviamente ahorita, por las cuestiones sanitarias, pues este acompañamiento no se puede dar en un 100%. Y obviamente esto sí puede traer a que al no lograr verdaderamente una reintegración, pues que los adolescentes vuelvan a cometer conductas delictivas. Recordemos que los factores de riesgo que les comentaba, se encuentra un factor de riesgo muy grande. Y uno de los factores de riesgo es el aumento de la delincuencia, pero también el crimen organizado. Y si nosotros no tenemos una dependencia de autoridad administrativa o no tenemos una persona que verdaderamente haga este acompañamiento, pues a lo mejor va a tener un acompañamiento el joven, pero de una manera no óptima. Y obviamente este crimen organizado lo va a traer, lo va a atender y obviamente lo va a utilizar y lo va a desechar en su momento. Y obviamente a lo mejor muchas veces de ellos perdiendo la vida, los adolescentes, pero obviamente es porque verdaderamente lo están captando y en la forma de captar es la forma de darles este apoyo psicológico emocional de forma errónea y de forma equivocada, estoy totalmente de acuerdo, pero esto sí es importante llevarlos en el seguimiento a los adolescentes para evitar que sean materia de crimen organizado. Si bien es cierto, todavía estamos pendientes en nuestro país con esta observación que hizo a México, nuestro país, en donde pidió que en materia penal de adultos se agravara la cuestión cuando se utilizara o participara un adolescente o un menor de edad. Pues bueno, todavía ahorita en muchas ocasiones criminalizamos más al adolescente que al adulto, pero realmente el que deberíamos de castigar y agravar la situación sea el adulto que utiliza adolescentes en la comisión de la conducta delictiva y no criminalizar a los adolescentes como respuesta al crimen organizado. Porque ahorita lo más fácil es decirle, el crimen organizado trae a los adolescentes, hay que castigar a los adolescentes. No, hay que castigar al que los utiliza, hay que castigar al que los involucra. Recordemos también en nuestra ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes, para el grupo etario 1, de 12 a 14 años, existe una excluyente de responsabilidad. Y esa excluyente de responsabilidad es la obediencia debida. De 12 a 14 años de edad, es muy fácil y muy manipulable que un adolescente haga caso a una persona que es un adulto significativo en su vida. Un maestro, un papá, una mamá, un tío, inclusive un maestro, una persona de culto religioso. Pues obviamente, ¿por qué? Porque él va a pensar que lo que le están pidiendo es algo normal o correcto y puede llegar a cometer esa conducta delictiva. Por eso nos refiere la ley de esta extensión típica, porque está pensada en que esa edad todavía puede ser manipulable. Después de los 14 años de edad empieza la rebeldía, entonces ya es más difícil que le haga caso a un adulto, aunque sea significativo. Pero por lo cual es la ley pensada en todas estas características fundamentales y que les digo, el conocimiento de la ley, la especialización del sistema, verla con ojos multidisciplinarios, entender los principios que la rigen, que son las bases y fortalezas del sistema, principios que me gustaría nada más dejar, no es el tema del día de hoy, platicar de principios, sin embargo, recordemos que los principios están divididos de dos maneras. Hay principios genéricos o principios establecidos en concordancia con el sistema penal, como el principio de publicidad, como el principio de certeza jurídica, como el principio de presunción de inocencia, pero también hay principios específicos. Y estos principios específicos solamente aplican a la justicia penal para adolescentes. Estos principios específicos son los que dan la base o los cimientos de nuestra ley. El interés superior del niño, el sistema, justicia restaurativa, el principio de autonomía progresiva, que es una de las cosas muy importantes para conocer y verdaderamente ser especializado en el sistema, es que a menor edad, menor responsabilidad. A mayor edad, mayor responsabilidad, pero también va de la mano que a menor edad, mayor protección de sus derechos. A mayor edad, menor protección de sus derechos para que los ejerza él mismo. Por eso recordemos que nuestra ley nacional establece el respeto a la ley, a la edad mínima de responsabilidad penal, que establece la Convención de los Derechos del Niño y ahora la observación 24, en donde refiere que una persona menor de 12 años no puede ser sujeto a ningún tipo de procedimiento penal. Entonces, por eso tenemos la edad mínima de 12 a 18 años de edad, o lo que la Ley General de los Derechos de los Niños establece,
que son niños de 0 a 12 y de 12 a 18 son adolescentes, porque está dividido en en la edad mínima de responsabilidad penal que habla la propia Convención de los Derechos del Niño. Bueno, eso serían en sí las fortalezas y las amenazas del sistema que yo veo y que yo analizo. En este caso, yo los invitaría mucho a profundizar un poquito más en lo que es el interés superior del niño y en la propia observación 12, porque eso sí va a ser una cuestión muy fundamental. Y es el talón de Aquiles de los órganos jurisdiccionales. Si solamente lo usamos de forma dogmática y no justificamos el interés superior del niño verdaderamente como lo observa la observación, pues obviamente no podríamos verdaderamente estar aplicando una justicia especializada. ¿Por qué quiero decirles esto? Miren, hay un caso muy particular, 2 adolescentes cometen una conducta delictiva. La conducta delictiva que cometen era considerada no de las previstas del 164, un robo simple, y se recuperan los objetos, los detienen en flagrancia, y el agente del Ministerio Público dice, señor juez, pues solamente con que se presenten cada 15 días. La defensa dijo, no tengo problema, que vengan a firmar cada 15 días. Obviamente el juez en ese momento dijo, pues quiero hacer uso de preguntarle a los adolescentes qué opinan, porque quiero oír su participación. Y el primero de ellos yo dijo, no tengo ningún inconveniente. De hecho, venir a firmar aquí no me genera ningún problema porque vivo a 10 minutos de aquí, del centro donde está la audiencia. Entonces aquí puedo venir a firmar cada 15 días que usted me diga. Y además estudio en la tarde. Perfecto, no tenía ningún problema. El otro joven dice, oiga, señor juez, yo sí tengo un problema. ¿Por qué? ¿Qué problema tienes? Yo no puedo venir a firmar. ¿Por qué? Porque yo no vivo aquí. Yo vivo en otro estado. Yo ahorita me encuentro de vacaciones con mi primo, que es con el que me detuvieron. Entonces venir aquí me va a generar un gasto, me va a generar inseguridad porque me voy a tener que trasladar, ya sea en camión o en carro. Mis papás me van a tener que acompañar, voy a perder días de escuela, voy a perder situaciones. Entonces empiezas a ver todo lo que dice el interés superior del niño. Participación, derecho a la salud, derecho a la protección, derecho a la familia, derecho a la seguridad, derecho a la salud. Y es ok. Y no hubo debate sobre la medida. Y es un sistema oral acusatorio. Entonces, pues podría aprobar la medida sin someterla a debate. Sin embargo, estoy oyendo al menor porque tengo que calificar el interés superior del niño. Entonces, el primer adolescente, pues no hay problema. La medida será venir a firmar cada 15 días. Y a lo mejor al otro adolescente le tenemos que poner la misma medida, pero que no firme ahí. Que firme en el DIF más cercano a su población. O ahí que se hagan las conexiones y obviamente el mismo juez solicite el apoyo o la propia Procuraduría de Protección que está ahí presente en la sala de audiencias con la Procuraduría para que le reporte si el adolescente está yendo a firmar o no, pero no lo vamos a arriesgar ni en traslados, ni en viajes, ni que obviamente vengan con un gasto generado mayor a sus padres, ni obviamente gastos generados también por obviamente de seguridad, sabiendo que el adolescente puede ser sujeto a algún accidente o alguna situación que le pueda pasar, o hasta del propio delincuencia, por la edad que tiene, debería firmar. Entonces, esto es una cuestión interesante cuando se ve y se analiza el interés superior del niño, aunado a que el interés superior del niño también debe el juzgador tomar en cuenta 2 factores importantes, que en la medida, el daño que le va a afectar en el presente y el daño que le puede afectar en su proyecto de vida o a futuro. Yo recuerdo un caso de un adolescente que estuvo puesto a disposición de un juez y que el juez le iba a dictar auto de vinculación a proceso. Estaban en el término y obviamente el juez le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio y pidieron medida cautelar de internamiento. Obviamente, cuando hablamos de medida cautelar, tenemos que reconocer que hay 3 tipos de medidas cautelares. Primer tipo de medida cautelar, la oficiosa. Artículo 19, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solamente con que se pida, se impone. La necesaria, prevista en el artículo 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, que se demuestre con datos de prueba que existe un riesgo para que la persona se presente a juicio, entorpecimiento en la investigación o peligro o riesgo para el testigo, la víctima o los testigos. Y así se acredita. Esas son para adultos. Para adolescentes existe un tercer tipo de medida, que es la medida justificada. En primer lugar, tiene que ser una conducta de las previstas de 164.
Segunda, el adolescente debe pertenecer al grupo etario 2 o 3, de 14 a 18 años de edad. Tercero, se debe de existir una necesidad de la medida cautelar, 168, 169, 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, también debe haber una justificación por parte de la gente del Ministerio Público para no aplicarle alguna otra medida y dejar esta como excepción, porque recordemos que va de la mano con el principio de excepcionalidad del internamiento. Entonces, este tipo de medida justificable ya en sí de por sí es fuera. Pues bueno, en el caso concreto, todavía tendría que pasar al interés superior del niño, porque la medida, el juez podría en su caso decir, pues aún y cuando existe no la voy a imponer porque hay la promesa de que el joven se va a presentar. Y en este caso, fíjense, era un homicidio y el adolescente que estaba en ese momento había presentado su examen Ceneval y estaba próximo a ingresar al primer semestre de medicina. Obviamente el juez estaba de la mano si le ponía la medida cautelar o no le ponía la medida cautelar, porque cumplía con todos los requisitos para ponérsela. Sin embargo, al momento de evaluar el interés superior del niño, verificó y dijo, si le pongo la medida cautelar, no solamente va a perder la posibilidad de ingresar a la universidad, a la escuela de medicina. La escuela difícil, la más difícil de acceso en el estado de Durango por los puntos que requiere Ceneval. Y va a entrar al primer semestre. No va a poder estudiar medicina en el centro, porque en el centro no existe esa carrera, solamente en esa universidad. Si la medida dura 5 meses de internamiento, pues obviamente el joven perdería el primer semestre. Y esto es una repercusión directa en su vida. Entonces el juez dijo, pues ¿sabes qué? No te voy a poner esta medida de internamiento y te voy a poner una medida de internamiento en semi-internamiento en donde de lunes a viernes estés en tu casa y sábado y domingo te internes. Y todo el mundo hasta juzgó al juez, periodicazos, se podrán imaginar todo lo que ustedes gusten y manden. Sin embargo, la medida funcionó. Y fíjense lo que son las cosas. Al momento del escrito de acusación, el agente del Ministerio Público determinó que la persona no tenía ninguna relación con el homicidio. Simplemente había pasado por el lugar cuando pasaron los hechos, había otros adultos que habían participado, ni lo conocían ni nada, pero ¿qué afectación hubiera tenido esa medida de internamiento si los 5 meses hubieran perdido el semestre? Entonces tendría que el juez evaluar, y obviamente el juez fue criticado, fue todo, pero cuando se analiza el interés superior del niño y se verifica, pues verdaderamente encontramos cómo estas situaciones cambian y cómo cambian a la luz del sistema penal de adultos al sistema penal de adolescentes. Y obviamente, pues al final de cuentas el juez tuvo la razón, el joven no se sustrajo, el joven permaneció, el joven tenía arraigo porque entró a la universidad y sin embargo ni siquiera fue responsable. El daño que le hubiéramos causado con la medida en su proyecto de vida, si a lo mejor la universidad a lo mejor ya ni lo hubiera aceptado, de conocer todos los antecedentes, todas las situaciones, entonces hasta discriminación hubiera sufrido el adolescente. Entonces, estos son cosas de que cambian, de cómo la cuestión, y obviamente el abogado decirle, tienes que presentar y tienes que venir, tienes que entender que es una medida que vas a tener, y el adolescente la entendió. Yo creo que el adolescente aún y cuando no fue responsable, tuvo una apreciación de la legalidad y del sistema, que el sistema no buscó lesionarlo, sino a su vez lo protegió de una cierta forma. Entonces, estos son los retos que quería comentarles referente a esto. No sé si tengan alguna pregunta o algo que me quieran hacer al respecto o algún tema que quieran que profundicemos, con mucho gusto. Quedamos que por el chat, ¿va? Déjenme ver el chat porque no. Chatear. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Noemí. Buenas tardes, Leonardo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. No veo pregunta alguna. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. ¿No? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Claro que sí, adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su exposición. Me presento, licenciada Soria. Soy fiscal en Justicia para Adolescentes en San Luis Río Colorado, Sonora. Pues para comentarle, aquí los jueces de control en materia de adolescentes, ahorita como lo llamaba, relativo a las medidas cautelares con respecto a los delitos previstos en el 164, aún como pudiésemos señalar que se tratan de delitos de oficio. Aquí, pues, no sé las experiencias de usted o las experiencias de los demás fiscales. Aquí nosotros debemos de justificar, no solamente señalar
que se encuentran previstos en ese artículo. Para ello, pues tenemos la colaboración pues dentro de nuestros actos de investigación, verificar en sí el arraigo del adolescente, verificar cuál es su entorno familiar, educativo, y todo ello, si este jovencito no tiene un domicilio o ha tenido pues problemas en su comunidad. Todo esto es informado mediante la policía, y en este sentido nosotros justificamos. Entonces, no solamente señalar que se trata de un delito de oficio. Es simplemente nada más un comentario en cuanto a la experiencia aquí en adolescentes. Pues excelente, qué bueno que ahí en su estado lo estén haciendo, y obviamente eso es lo importante. Como comentamos, existe la oficiosa, existe la necesaria, y en materia de adolescentes es la justificable. O sea, todavía tiene un estándar mucho más alto para realmente imponerlo, y todavía aún así, en caso de que existiera, tendría que evaluar el interés superior del niño para que esta medida no afectara. Pues me da muchísimo gusto que lo estén haciendo, y pues bueno, ya sería un reto menos que tendríamos que enfrentar a través de la especialización de los órganos y del conocimiento propio de la materia. No sé si alguien más tuviera alguna otra pregunta o un comentario. ¿No? Bueno, creo que con esto les he platicado y les he puesto en la mesa algunos retos. Ahorita, que bueno, me da muchísimo gusto con la licenciada Rosa Soria que nos comente esta situación, pero yo creo que fundamentalmente todavía tenemos mucho que hacer para fortalecer estos 4 años del sistema, para verdaderamente lograr una verdadera consolidación de los operadores, de la especialización, del conocimiento, y más que nada, tanto interno como externo, porque vamos a estar atacados obviamente con la cuestión de reformas, de modificaciones, que muchas veces estas personas no conocen nuestro sistema y van a afectar y van a esta cuestión. Yo me planteaba el otro día, y se los dejo a ustedes como reflexión, ¿qué cosas de nuestro sistema y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes serían irreductibles? Sería materia de que no se pudiera modificar. Yo creo que lo que no se podría modificar es lo previsto en el artículo 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño, que nos da el fundamento de la justicia penal para adolescentes. Sin embargo, en base a la progresividad de los derechos humanos, pues también habría algunas situaciones como la que comentamos de la modificación de la temporalidad de las medidas de internamiento, que también podría ser. Ese sería mi punto de vista, pero sí me gustaría que ustedes lo reflexionaran, y no sé, a lo mejor en alguna otra ocasión pudiéramos platicar y comentar, porque yo creo que al analizar y ver qué es lo más irreductible, lo que no se puede tocar, pues ahí partiríamos de ver qué sí cosas podemos modificar y qué cosas podemos cambiar, porque hay cosas que, como toda ley es perfectible, pues obviamente la podemos hacer para buscar perfeccionar el sistema sin desnaturalizarlo. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Licenciado Fernando Vázquez Sabín, muchísimas gracias por la invitación. Erika Camacho, muchísimas gracias por todas las atenciones. Y pues bueno, quedo a sus órdenes. Para todos y para los que les interese, estoy en redes sociales, estoy como Alejandro Ramón, en Facebook, en Twitter, ARF74, @ARF74, y pues quedo a sus órdenes para cualquier situación. Mi correo electrónico es alexrf@yahoo.com. Cualquier comentario que me quieran hacer, cualquier situación, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Magistrado, gracias a usted. Realmente, y creo que hablo por todos, nos dejó sorprendidos de, la verdad, del conocimiento que tiene el tema. Bueno, es el magistrado presidente, ¿no? Pero realmente es una conferencia que no me la esperaba, ¿eh? Lo felicito y le agradezco además a nombre del gobierno del estado de Baja California Sur y de la Universidad Autónoma de Baja California Sur por su participación, y la verdad es que nos deja mucha motivación y ganas de seguir trabajando en el tema de la especialización de adolescentes. Hay algunas preguntas que quedaron ahí, pero bueno, la verdad es que ya no queremos abusar de su amabilidad y el tiempo que nos ha dado, pero
cuando en algún momento me comentaron de usted y dijimos, vamos a buscarlo para el tema del diplomado, que quiero informarles también a todos los que están presentes, el diplomado de justicia para adolescentes que la Universidad Autónoma de Baja California Sur está organizando para septiembre, pues uno de los ponentes es el magistrado, para que vean el nivel que va a tener este diplomado en línea, y va a ser muy importante en el tema de especialización. La verdad es que estamos muy contentos de haberlo tenido y le agradezco a nombre de todos los operadores del sistema de justicia penal, y me da mucho gusto que una persona de Sonora comente que hay operadores de Veracruz, hay del Estado de México, de Ciudad de México. Pues es la calidad del ponente que tenemos este día, y la verdad mis respetos, mi estimado magistrado presidente. No, pues muchas gracias y le agradezco mucho sus palabras totalmente inmerecidas a mi persona. Yo lo único que hago en la justicia para adolescentes es que me gusta la materia, pero pues de ahí más todos los otros méritos no son atribuibles a mí, ¿verdad? Pero quedo a sus órdenes. Ahorita de las preguntas, si me las pudiera mandar Erika las preguntas, y con mucho gusto les doy respuesta y se las hago llegar a ella, o las publico ahí en mi Facebook para cualquier situación, y ahí quedo a sus órdenes, ¿verdad? Muchas gracias, magistrado, y amigos, compañeros de trabajo, y a todos los que se inscribieron y estuvieron presentes este día, que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.